Estamos aquí en el piso con Manuela Castañeira. Gracias por venir, Manuela. Gracias a vos, Carla, por la invitación. Bueno, ¿alguna consideración de lo que ha dicho el presidente de la Nación? Habló, digamos, en consonancia con aquel mensaje que dio hasta el Papa Francisco, ¿no? De trabajar juntos para salir de esta crisis. Sí, y hay algunos que no quieren para nada trabajar juntos, como ciertos sectores del empresariado, que creo que en los últimos días nos han generado hasta revulsión y mucha indignación, como el grupo Techint o incluso el grupo Mirgor de la familia Caputo, que tiene ganancias en el 2019 netas por 2.300 millones de dólares, pero 2.300 millones de pesos, pero ha desvinculado 740 Son personas los primeros de contratación. En sacar los pies del plato. Totalmente, y en descargar sus supuestas pérdidas, porque lo de pérdida es muy relativo. Pérdida se le puede decir a un trabajador que tiene un salario que no percibió su paritaria, porque hay muchos sectores que no les han pagado la paritaria y que va a la verdulería y está 120 pesos el kilo de zanahoria, 140 pesos el kilo de zapallito o 550 pesos el kilo de milanesa, como hablé también con carniceros en el fin de semana, que dijeron, ustedes también lo pasaron. Sí, decidieron cerrar los comercios para que la gente no los insulte. Bueno, eso se podría decir que hablamos de pérdida. De sectores del empresariado que ya los conocemos, que tienen los bolsillos llenos, que están haciendo especulaciones, comprando bonos, o que realmente tienen millones y millones, la verdad que nos genera mucho rechazo y creo que esos sectores son los que tienen que pagarla en este momento. Y ahí me preocupa mucho poner alertas, que se respete el no despido de los trabajadores, pero también las suspensiones al 100%, porque allí el artículo 223 de la Ley de Contrato de Trabajo puede hacer que se paguen suspensiones muy por debajo de los Manuela, salarios. ya volvemos. Bueno, seguimos aquí con Manuela Castañera. Bueno, seguramente también escuchaste tanto al presidente como al gobernador. No es el momento, ¿no?, para tratar de sacar tajada en esta situación tan difícil. Sí, efectivamente, y el empresariado funciona siempre como si no tuviese ningún límite a su sed de ganancia. Y una cuestión que preocupa mucho sobre las medidas que puedan llegar a tomar tiene que ver con un artículo, el 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, que quedó exceptuado en el boletín oficial y dice que las partes pueden, de manera individual o colectiva, establecer qué porcentaje de la suspensión se va a pagar. Y ahí quiero poner una alerta porque esas suspensiones pueden establecerlas que al 20%, al 30%, y dejar a los trabajadores y familias de trabajadoras percibiendo el 20 o el 30% de su salario. Sería una situación realmente preocupante. Hay muchísimos anuncios, es difícil procesar todo, hay muchas cosas que todavía no llegan, hay dinero que se dice que se va a repartir, pero que va a ser a partir del 15 de abril. Falta mucho tiempo para personas que viven en el día a día en esa situación. A mí me parecería que sumaría mucho que convoquen a las organizaciones políticas, de la sociedad civil, del movimiento de mujeres y personas LGBT, que articulamos con trabajadores y en los territorios para analizar ese tipo de medidas, cómo se implementan y cuáles son las necesidades. Hoy estuvimos haciendo voluntariado concreto, colaborando con las juventudes nuestras partidarias del Nuevo Más, en el conurbano, en la ciudad de Buenos Aires, en el reparto de comidas. Y los directivos de escuelas nos decían, no alcanza la comida, se ha magnificado la cantidad de gente que viene a pedir. ¿Cómo ves esta discusión respecto del salario de las políticas y de los políticos en medio de la discusión por los despidos y las suspensiones? Digo, ¿encontrás una relación allí? Recién le preguntaban a Kicillof y daba la sensación que respondió sin responder, porque dijo, estamos sin dormir, estamos trabajando y recorriendo todo el espinel de todo lo que hay que hacer en una situación de emergencia, como me parece respondiendo de alguna manera. ¿Te parece que es momento de discutir el salario de los políticos y de las políticas que hoy tienen que afrontar esta crisis y que tienen que trabajar de sol a sol, por ejemplo, también? Depende también de quién lo proponga. Porque realmente si hay que analizar el salario de los jueces, la verdad que ya es hora. En algunos casos de salarios que vos decís llegan al $500.000 de pesos. Ahora, lo que no hay que confundir es una campaña de un sector de derecha que intenta tapar los despidos y todos los ataques que los empresarios quieren hacer diciendo que el problema es el Estado. Ahí hay que distinguir. Yo tengo una crítica, por ejemplo, al gobierno y un montón de cosas que es desde el punto de vista de los trabajadores y sus necesidades. Pero hay otros sectores muy interesados, esos de cacerolas de teflón,
que salen a balcones de barrios muy acomodados a criticar supuestamente a la política, pero en realidad lo que quieren es decir, no toquen a las empresas, no controlen los precios. No, y además con, digamos, la doble responsabilidad de estar insertando, ¿no? Un malestar social que puede terminar en algo muy peligroso. Digo, no es el mejor momento. Siempre, yo con el tema de las críticas digo, siempre depende desde qué punto vengan. Si las críticas vienen desde el lado de los poderosos y de la derecha, y en realidad no son críticas, son campañas de sectores hegemónicos que quieren imponer los intereses de un pequeño grupo por sobre el conjunto de la sociedad. ¿Qué es lo que pasa con los empresarios que vienen y dicen, nosotros somos los que hacemos mover la rueda? Los que mueven la rueda son los trabajadores, esos brazos que construyen autos, esas enfermeras que están en los hospitales cuidando al conjunto de la sociedad argentina. Después hay un pequeño grupo que quiere que se le preserven sus intereses y esos hay que cuestionarlos. Después hay un montón de críticas que hacemos o miradas desde el punto de vista de los trabajadores de necesidades muy grandes. Un ejemplo muy chiquito es una discusión que se está haciendo en todo el mundo, no la planteo solo yo, con el tema de salarios universales, remuneraciones universales básicas. Todos los habitantes del territorio argentino de más de 18 años que se les garantice una remuneración básica arriba de los 40.000 pesos. Si estás empleado no la necesitas, si no estás empleado la cubrís. Hoy en día hay personas que hacen la cuarentena que no tienen comida, hay personas que están en una situación de precariedad contractual, hay muchísimos abusos, no tienen los insumos, no tienen para comprar los medios o personas de las enfermeras que ganan 30.000 pesos y son las que están en la primera línea de batalla, enfermeras y enfermeros. ¿Cómo puede ser que se mantengan esos salarios tan bajos? Ese tipo de cuestiones me preocupan. A mí me parece que desde ahí podemos mucho aportar desde la izquierda. Gracias, Manuela, muy ustedes. amable.